¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, qué bueno, es un gusto poderlos saludar. Ya extrañamos las reuniones de varones, ¿verdad que sí? ¿O nada más yo? Ya había uno que otro que sí me hace esquina, ¿verdad? Pues de aquí en adelante, hermano, 12, ¿cuántos meses quedan? ¿10 meses más? 9, hoy 9 reuniones más, ¿verdad? Sí, ¿no? Son 12 meses, creo que son 12 meses en el año. De aquí para adelante, hermanos, cada mes, ¿sale? Cada mes hay que agendarlo para que no se nos pase y bueno, estar siempre atentos a lo que el Señor quiera hablarnos. Les comento, la reunión de abril es el viernes 8 de abril, es la próxima reunión de varones. Viernes 8 de abril, para que esté atento, lo agenden, no meta nada en ese día y pueda venir a recibir la palabra de Dios, que es lo mejor, lo más provechoso que un hombre puede hacer, hermano. El hombre tiene que estar pegado a la palabra, porque es lo que le va a ayudar para cumplir su función, para poder ser responsable en las cosas que el Señor nos demanda. Y precisamente es acerca de lo que vamos a hablar en esta noche, acerca de varones responsables. ¿Cuántos quieren ser varones responsables? No digo cuántos son, porque nadie levantamos la mano, pero queremos serlo, ¿verdad? Para eso estamos aquí, que la palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, no de manera emocional ni de manera como llamarada de petate, que comienza y se acaba. No, algo que penetre y produzca cambios, transformaciones en nuestra vida, una renovación en el entendimiento. Para eso usted va a abrir su Biblia, por favor, en segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 5. Estamos llevando la serie de hombres conforme al corazón de Dios. El tema es varones responsables. Segunda de Timoteo 4, 5, y dice: pero tú, voltea con el que tienes a un lado y dile: tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y subraye lo que dice al final: cumple tu ministerio. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que la palabra entre en lo más profundo de nuestro espíritu. Padre, te damos gracias por tenernos aquí, por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, delante de tu trono de gloria y de gracia. Queremos conocerte más, queremos estar pegados a ti, queremos ser llenos de ti, de tu presencia. Queremos experimentar más de ti, de tu amor, de tu gloria. Llénanos en esta noche, Señor mío y Dios mío, que tu Espíritu Santo rebose en nuestro corazón, en nuestra alma, y que todo lo que somos, desde la punta de los pies hasta el último de nuestros pies, tiene adoración, para no andar conforme a nuestros deseos, para que no prevalezcan nuestros temores, para que no prevalezcan nuestros impulsos o nuestras emociones o pasiones desbordadas, sino que prevalezca siempre el gobierno de tu Espíritu Santo, tu palabra en nosotros. Bendice este tiempo, amado Dios, yo te lo pido. Bendice este tiempo y llena este lugar, pero sobre todo llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí, los que están por medio de la transmisión. Ayúdanos, que no sea infructuosa la palabra en nosotros en este tiempo. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser varones de verdad, queremos ser varones conforme a tu corazón. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La serie que hemos estado llevando, hermanos, es la de hombres conforme al corazón de Dios. Y hemos aprendido bastante acerca de lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios y de cómo todo cristiano tiene que tener ese anhelo de ser conforme al corazón de Dios. Es
difícil concebir o visualizar a un cristiano que tenga el Espíritu de Dios morando en él, pero que no desee más de Dios o que no desee menos de sí mismo, de su mente carnal, para llenarse de la presencia del Señor, de su gloria, de su gobierno. ¿Cuántos en algún momento les pesa mucho cuando no hacen la voluntad de Dios? Que de repente actuaste mal, tuviste una mala actitud y dices, ¿por qué soy así? Es que ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué tengo este carácter que en ocasiones me lleva a complicarme la vida? De repente está todo en armonía, la familia, en la casa, todo risa y risa, y siempre el varón es el que sale con sus cosas. ¿De qué se ríen? O ya con un mal humor, o por esto, y arrastra los problemas de todos lados y se los avienta a la esposa y se los avienta a los hijos, y echa a perder el momento. Porque a veces nuestro corazón no está muy apegado al corazón de Dios. Pero un cristiano que verdaderamente ha entendido el fin de la vida cristiana, que es ser conforme al Señor Jesucristo, anhela el tener ese corazón que se inclina siempre a las cosas de Dios. No es fácil, indudablemente tenemos que trabajar y de una manera incansable e ininterrumpida para que trabajando de esa manera podamos ver los cambios o los demás puedan observar cambios que son necesarios en la vida cristiana. El tema de la responsabilidad, hermanos, es un tema delicado, al igual que muchos otros. Y delicado, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos digan lo que estamos mal, o no nos gusta que nos digan en algún momento que estamos siendo irresponsables, o a alguien le gusta que le digan qué irresponsable eres. A ver, vamos a hacer una práctica. Dile al que tienes a un lado, qué irresponsable eres. ¿Sentiste fellito, verdad que sí? ¿Sentiste feo, ¿verdad? El Samuelito se aprovechó y volteó con su papá. Desde chiquito, mira, instruyéndose para ser un varón conforme al corazón de Dios. No nos gusta, y es un tema delicado la cuestión de la responsabilidad, porque nos cuesta trabajo pensar que no estamos haciendo nuestro trabajo. Aunque de labios confesamos que necesitamos más de Dios, a veces es difícil o es complicado para el hombre concebir que realmente necesitamos más de Dios. Yo les he contado una anécdota de cuando, hace ya bastantes años, que yo estaba sirviendo en el Instituto Bíblico, y después de un año de que estuve sirviendo en el Instituto Bíblico, llega una hermana, se me acerca, un año o poquito más, no recuerdo cuánto tiempo habrá pasado, pero se me acerca y le dice, oye, me da gusto que hayas crecido, que estés creciendo, que hayas crecido, que hayas cambiado. Y yo le dije, gracias, pero por dentro estaba enojado, hermano. Pues, ¿cómo era antes? Le decía yo. En mi mente, pues, ¿cómo que crecía? O sea, ¿qué era yo? ¿Qué? ¿A poco estaba, o quién se creía para decirme que ya crecí? Dije. Y el Señor me enseñaba, entonces, ¿traes orgullo en tu corazón? ¿Cómo creciste? Entonces no necesitas crecer, ¿o qué? ¿Ya eres perfecto? E inmediatamente el Señor comienza a instruirme acerca de las cosas que tengo que cambiar, pero que no me tengo que limitar de reconocer que realmente necesito más, que en ocasiones soy irresponsable y que mi carácter todavía tiene que seguir siendo moldeado para ser manso y humilde de corazón como lo es el Señor Jesucristo. Pero nosotros como varones, hermanos, tenemos una responsabilidad, ya lo hemos visto, demasiado grande en el mundo. Al varón fue a quien se le entregó el mundo entero. Al varón se le puso en las manos la tierra y la plenitud de ella, toda la creación, los animales, las plantas, todo lo que hay, los seres vivos. La misma mujer se le entregó en las manos al varón. Y es una responsabilidad grandísima. Desgraciadamente, el varón no lo supo llevar.
y creó un desorden, pero la posición que Dios nos dio como varones sigue siendo la misma, la de cabeza. Y al ser varones que son cabeza, entonces necesitamos entender que la responsabilidad recae sobre nuestros hombros. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que la responsabilidad cae sobre tus hombros? La responsabilidad de tu casa tú la tienes que llevar. Dios en su misericordia te proveyó una ayuda idónea si estás casado, para que puedas echar mano también de la ayuda de ella y juntos puedan llevar el hogar, pero la responsabilidad principal es la del varón. El varón tiene que aprender a llevar su casa, a no justificarse, a ser ejemplo, a cumplir con su ministerio. Quiero preguntarte, hermano, ¿conoces y cumples tus responsabilidades como varón? ¿Sí conoces cuáles son tus responsabilidades como varón? Porque entre más te llenas de la palabra te das cuenta que más responsabilidad tienes, ¿sabes? De repente el varón quiere igualarse a la mujer en cuanto a responsabilidades y piensa que la mujer tiene las mismas responsabilidades que el varón, y no es así. La mujer tiene responsabilidades en la autoridad, en la posición que Dios le dio, pero el varón también tiene sus responsabilidades en la posición y en la autoridad que le dio. Y cuando no se entiende que el varón es total y completamente responsable, entonces lo que pasa es que comienza a echarle cargas a la mujer que son de él, o echarle cargas a los hijos que son de él, y no cumple con su ministerio. Tú tienes que conocer cuáles son tus responsabilidades como varón y tienes que cumplir esas responsabilidades. Los tiempos, hermano, que actualmente estamos viviendo hacen más palpable o más notable la necesidad de que se levanten hombres responsables, ¿sabías? Entre más difícil está una circunstancia, una situación, más es notoria la falta de responsabilidad. Cuando el hogar está a punto de reventar, ¿qué es lo que pasa? Falta de responsabilidad. Alguien no está cumpliendo con su responsabilidad. Y regularmente, mi hermano, regularmente es el varón. Regularmente, si no decirlo casi el 100% de los casos. Porque si el varón lleva las riendas del hogar adecuadamente, hay promesas en la palabra. Hay promesas. Oye, pero si mi esposa, bueno, no es cristiana o está ahí, pues tu responsabilidad es llevarla a los pies de Cristo, mostrarle a Cristo Jesús, que pueda ver en ti esa gloria resplandeciente de lo profundo de tu corazón, para que entonces pueda ser atraída hacia la luz, y que es parte de tu responsabilidad. La maldad del mundo, mi hermano, es mucha. ¿Cuántos saben esto? ¿Creen que hay maldad en el mundo o no? Hace un momento estaba platicando con la señora de aquí debajo de la tienda y ya le cierra con llave, y de repente yo quería llegar y abrir y estaba cerrado con llave. Y le digo, ¿ya cierras? Le digo, está peligroso, ¿verdad? Me dice, es que está tremendo ahorita la cosa aquí afuera. Mataron a uno acá en la esquina, no sé si recuerdan, en la estética. Y me están diciendo que creo que era el esposo de la señora. Asaltaron a otro acá, asaltaron a la estética de este lado. Y dice, no, yo mejor le cierro. Porque hay maldad en el mundo, mi hermano. Ahorita la maldad está a todo lo que da. Y entre más es la maldad, más se hace notable la falta de responsabilidad de los hombres. La falta de compromiso, la falta de ese cumplimiento de sus obligaciones. Y como la maldad, mi hermano, es mucha en el mundo, también cada vez más aumenta la insensibilidad ante la maldad. Acabamos de ver los hechos que sucedieron en el estadio allá en Querétaro. Qué irresponsabilidad, mi hermano, en el hombre. Qué irresponsabilidad, qué maldad, qué insensibilidad está sucediendo hoy en día. El Día Internacional de la Mujer y el levantamiento de las feminazis, ¿no? Reacciones o resultados de la falta de hombría y de responsabilidad en el varón.
Se van acumulando en los corazones de las mujeres resentimientos que para nada las justifican por sus hechos, pero sí tienen que ver, mi hermano, con una falta de responsabilidad en el varón, en sus casas, en sus papás o en sus esposos o en personas, varones que no supieron ser varones, que no supieron llevar la responsabilidad de su hogar. La intolerancia hacia lo que Dios dice que es bueno, ya no hay tolerancia en las cosas de Dios. Por lo menos antes se toleraban las cosas de la palabra. Hoy ya quitaron la palabra de Dios de los hogares. Y hay una intolerancia total delante de Dios. Todo esto se observa en cualquier lugar y en todo momento. Y todo esto, mi hermano, también demanda de los que verdaderamente son hijos de Dios, de los que verdaderamente quieren o anhelan un corazón conforme al del Padre, una mayor atención a la responsabilidad que tenemos principalmente delante de aquello que estamos liderando, es decir, nuestros hogares, nuestra familia. Necesitamos ser responsables porque los días son cada vez peores. Y no podemos darnos el lujo de seguir siendo irresponsables en cosas que ya deberíamos de estar tomando las riendas. En muchas de las áreas de nuestra vida como varones, tanto en las actitudes como en la forma de trabajar, en la forma de pensar, en los hábitos que tenemos. Necesitamos, mis hermanos, ser varones responsables, varones que cumplen su ministerio. Dios, en el pasaje que leímos de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, Dios está hablando a Timoteo a través de la vida del apóstol Pablo. Le dice, pero tú, es como si Dios le estuviera hablando directamente a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dios hablando a la vida de Timoteo, pero al mismo tiempo, mi hermano, dejándole escrito en su palabra para que de generación en generación se pudiera dar a conocer o expresar aquel deseo del corazón de Dios para con todos los creyentes. Si Dios hubiese querido que fuera única y exclusivamente para Timoteo, no lo hubiese dejado escrito, ¿verdad? Para que de generación en generación pudiéramos aplicar estas mismas palabras a todo el cuerpo de Cristo o al cuerpo de creyentes, de verdaderos hijos de Dios. El deseo de Dios de que cada uno de nosotros como varones, en el área que nos estemos desarrollando, cumplamos nuestro servicio a Dios, cumplamos nuestro ministerio. Como varones que han sido libertados, porque todo aquel que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús ha sido hecho libre del pecado. Y ahora tenemos la autoridad de parte de Dios y la capacidad para hacer cambios reales en nuestras vidas. Un varón que dice no puedo cambiar es un varón que sigue esclavizado al pecado. Porque ahora en Cristo, mi hermano, habiendo sido hechos libres, tenemos la facultad para poder servirle a Dios, servir a su justicia, hacer su voluntad, ser responsables en lo que Él nos demanda. Aquellos cambios que muestren el corazón de Dios y que al mismo tiempo, mi hermano, impacten y trasciendan a la vida de todos los que nos rodean, a la vida de otras personas. Porque déjame decirte esto, mi hermano, gracias a hombres, gracias a varones que estuvieron dispuestos a cumplir con su ministerio, a cumplir con la encomienda y se dispusieron a experimentar verdaderamente la gracia de Dios, es que el cristianismo ha permanecido hasta el día de hoy. Gracias a varones que cumplieron con su ministerio. Y nosotros necesitamos ser parte de ese grupo de varones que están dispuestos a experimentar la gracia de Dios a otro nivel, para poder vencer todo aquello que no has podido vencer o producir los cambios que se nos han hecho difíciles
para comenzar a ser responsables en todo lo que hacemos. ¿Qué significa entonces ser responsable? Pregúntale al que tienes al lado, oye, ¿qué significa ser responsable? Dile, aguanta, saco el diccionario. Bueno, mi hermano, responsable o ser responsable es dar cumplimiento a las obligaciones. Dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso también al tomar decisiones, al realizar algo. Eso significa tener responsabilidad. Lo repito, dar cumplimiento a las obligaciones. Cuando digo obligaciones, tú inmediatamente tienes que estar pensando en qué obligaciones tienes. Si no lo estás pensando, andas dormido, mi hermano. Porque ser responsables o ser varones responsables es cumplir con nuestras obligaciones y ser cuidadosos, escúchame bien, al tomar decisiones o al realizar algo. ¿Y qué gran peso tiene el varón en esta cuestión? Porque las obligaciones ya las tenemos. Son cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Pero la toma de decisiones, mi hermano, es algo que nosotros decimos que se tiene que hacer. La toma de decisión, la obligación de Adán en un principio era cuidar del huerto, guardar y obedecer a Dios. Y él tuvo que tomar una decisión al momento de que se le presentó una circunstancia, la de obedecer a su mujer o instruir y exhortar a su mujer. Y él tomó una decisión que afectó el cosmos entero, la creación misma. La tierra fue maldita por su culpa, por una mala decisión que tomó, una decisión irresponsable delante de Dios. Y por decisiones irresponsables en los hombres han ocurrido catástrofes mundiales, mi hermano. Y por decisiones irresponsables en los hombres se han destruido corazones de muchas mujeres. Y por decisiones irresponsables en los hombres se han destruido familias enteras. La palabra responsabilidad, mi hermano, la palabra viene del latín responsum o del verbo responderé, que a su vez se forma de dos prefijios que significa prometer y obligarse, o en otras palabras, comprometerse. Es parte de la responsabilidad el prometer, el obligarse y el comprometerse. Entonces, ser responsable, mi hermano, es mantener un esfuerzo constante por cumplir adecuadamente con los compromisos que adquirimos, siendo la responsabilidad de las cosas más importantes a considerar para que haya un buen funcionamiento en cualquier ámbito. Escúchame bien, sin la responsabilidad nada funciona, Si tú no eres responsable en tu trabajo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? No pasa nada, te dan un bono, te ascienden, te corren, ¿verdad? Te corren, y si te corren no llevas alimento a tu casa, y si no llevas alimento a tu casa, afectas a tu esposa, afectas a tus hijos o a tus padres, sea con quien estés viviendo. Si no eres responsable en tu matrimonio, ¿qué crees que pase? ¿Se va a enamorar más tu esposa de ti? Ay, mi amor, te amo por ser tan irresponsable. ¿Cuántos tienen esposas así? Esas que les pegan y las quieren más. Si eres irresponsable en cualquier lugar o en cualquier ámbito, mi hermano, no funcionan las cosas. La responsabilidad trata de esforzarse para que las cosas funcionen, cumpliendo con lo que me es debido, con mi obligación. En la responsabilidad, mi hermano, sobresalen dos aspectos que requieren de mucha sabiduría divina. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios?
porque la del hombre es terrenal, animal y diabólica, dice la Escritura. Hay celos, hay contiendas. Pero para ser responsables necesitamos la sabiduría divina, porque sin la sabiduría de Dios, mi hermano, hasta queriendo ser responsables, somos irresponsables. ¿Sí sabían esto? Queriendo ser responsables con tu vida cristiana, eres bien amable con otros y eres irresponsable en tu casa. Ayudas a cruzar a una viejita a la calle y le sueltas la mano a tu hijo de 2 años. Imagínate. O como decía la Sulamita, ¿no? En Cantares, por cuidar la viña de otro, la mía quedó descuidada. Porque creí que como cristiano tenía que hacer eso. Y los cristianos tendemos a ser bien amables con los demás. Pero se requiere sabiduría divina para cumplir con la responsabilidad. Y sobresalen 2 aspectos en la responsabilidad. O 2 palabras que se derivan de esta responsabilidad. La primera palabra es cumplir. Repite conmigo, cumplir. Si yo quiero ser responsable, yo tengo que cumplir. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Con las obligaciones o con los compromisos que tengo como varón, primeramente delante de Dios. Y de ahí se derivan todas las demás responsabilidades. Y el segundo aspecto que sobresale en la responsabilidad es cuidar. Repite conmigo, cuidar. Yo tengo que cuidar. Para poder ser responsable, tengo que cuidar las decisiones que tomo para hacer y para hablar de manera correcta. Yo tengo que decidir para hacer las cosas correctamente. Y yo tengo que hablar correctamente para ser también responsable. Por ejemplo, vemos la historia de un rey llamado Salomón, que cuando le es dado el reino de parte de David, su padre, él requirió de sabiduría divina para poder ser responsable delante de las obligaciones y decisiones que él tenía que tomar. Era el peso enorme que caía sobre sus hombros. Y cuando Dios le pregunta que qué quiere que le dé como rey, ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, el rey Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón entendía que necesitaba la sabiduría divina. La Nueva Biblia al Día lo traduce de la siguiente manera, escúcheme bien. Primera de Reyes 3:9. Estamos hablando de que en la responsabilidad se requiere la sabiduría divina para cumplir con las obligaciones o compromisos y para cuidar de tomar las decisiones correctas para hacer y hablar de manera adecuada. Primera de Reyes 3:9 en la Nueva Biblia al Día dice: dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo. ¿Qué significa esto? El cumplir. Para poder gobernar, para poder cumplir bien con tu pueblo. Y número 2, para tener buen discernimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Esto es, para decidir correctamente. Porque dice, ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? Y mi hermano, llevar sobre sus hombros el pueblo de Israel era una gran responsabilidad, ¿cuántos saben? Pero también cargar sobre tus hombros la imagen y la gloria de Dios es una gran responsabilidad. Y cargar sobre tus hombros una esposa, un matrimonio o una familia es una gran responsabilidad. Cargar sobre tus hombros la vida de tus padres, de tus hermanos, es una gran responsabilidad. ¿Y quién
con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande. Por eso el mundo está como está, porque creen o piensan que bajo su propio diseño, bajo su propio razonamiento pueden cumplir verdaderamente y cuidar todo aquello que se les ha dado. Y terminan, ¿por qué? Por echarlo a perder. No se venía arrastrando de generación en generación aquel consejo de los abuelos sobre los hijos y sobre los nietos, de que a la mujer la tenías que tener bien sometida, y que la mujer ni hable, y que la mujer solamente está para tener hijos, y que la mujer para cocinar. ¿No estaba ese consejo? ¿Y qué es lo que pasaba? Mujeres frustradas, hijos malcriados y la maldad aumentando. A todo lo que da. ¿Por qué? Porque podían haberse echado un clavado a la palabra de Dios, pero decidieron no hacerlo. Y no cumplieron ni cuidaron responsablemente de todo aquello que Dios les había dado. Para poder ser responsables, mis hermanos, necesitamos estar pegados a Cristo, a su sabiduría, a su mente. Necesitamos conocerle, necesitamos obedecerle para poder ser responsables. ¿Cuántos quieren ser responsables? Levante su mano, si no, el Señor no le va a dar nada de sabiduría. Y no necesitas, mi hermano, estar pegado a Cristo, conocerle, obedecerle, necesitas su sabiduría, porque la responsabilidad es parte del carácter de Cristo. ¿Cuántos saben esto? El Señor fue total y completamente responsable en absolutamente todas las cosas que tenía que hacer, en todas las cosas que tenía que decidir. En todo el Señor fue perfectamente responsable. Por lo tanto, la responsabilidad es parte del carácter de Cristo, del corazón de Dios. Y todos aquellos que quieran o que queramos ser conforme al corazón de Dios, entonces necesitamos mostrar esa responsabilidad en todo aquello que Dios nos demanda. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo mostró esta responsabilidad en toda su forma de vivir, y en Juan capítulo 4, versículo 34, Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué es lo que implica esto, mi hermano? Que su más grande deseo era ser responsable, cumplir y cuidar con todo aquello que aquel que lo había enviado determinó, hasta acabar toda su obra. No importa qué tan cansado fuera, no importa qué tan difícil fuera, no importa qué tanto sufrimiento tuviera que pasar. La mentalidad del Señor Jesucristo era que debía ser responsable delante de Dios y delante del mundo. Porque así como el primer Adán estaba representándonos, y fue por causa de su caída que todos fuimos manchados de pecado, también el Señor Jesucristo estaba representando a un pueblo nuevo, una iglesia, y debía ser perfecto, responsable en toda su manera de vivir. Y su comida, ¿qué representa la comida, mi hermano? Algo bien rico, dicen. Una de las más grandes necesidades del ser humano. ¿Sí o no? ¿O no es necesario para ti la comida? Para ir a tu casa y asaltar tu alacena. Es una de las más grandes necesidades. El mismo Señor Jesucristo fue probado en esta necesidad. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que su más grande necesidad en ese momento era hacer la voluntad del que le envió y que acabara su obra. Así tuviera que dejar de comer 40 días y 40 noches, porque era necesario. Y en Juan 17:4, Él expresa por medio de una oración al Padre diciéndole: yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice: he acabado la obra que me diste que hicieses. Es decir, yo te presenté, la frase te he glorificado en la tierra es: yo te presenté adecuadamente en la tierra. Yo les di a conocer tu gloria, tu carácter, tu voluntad.
yo actué de manera responsable delante de todos. Sabemos que el Señor Jesucristo es perfecto. Y Él mismo pudo decir: ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo levantar la mano. Pero necesitamos conocer y entender que la responsabilidad es parte del carácter de un cristiano, o tiene que ser parte del carácter de un cristiano, por lo cual no podemos darnos el lujo, mi hermano, de ser irresponsables cuando nos estamos dando cuenta de que estamos a punto de no cumplir una obligación o estamos a punto de faltar a la responsabilidad que Dios nos demanda al decidir incorrectamente ante una circunstancia. No importa lo que te cueste, tienes que ser responsable. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Si no, póngase a leer todo el libro de Hechos y por ahí la va a encontrar. Lea del capítulo 1 al capítulo 5 y después se brinca de atrás hacia adelante, ¿sale? Está en Hechos 6, ¿no? 8, 7. Por ahí. Pero Ananías y Zafira eran un matrimonio totalmente irresponsable. Y el varón no pudo cumplir con su responsabilidad en su matrimonio. No solamente no cumplió con la obligación que se le daba, sino que tampoco cuidó de lo que se le había encomendado, esto es su esposa. Y por causa de su irresponsabilidad, al tomar malas decisiones, le costó la vida suya y la de su esposa. Y dejaron 10 niños huérfanos. No se crean, no dice la Biblia nada de eso, pero fue irresponsable, mi hermano, por quererse clavar una feria que era suya. ¿Quién se clava su propia feria, mi hermano? Ay, me voy a robar este dinero y es tuyo. Pero quiso engañar al Espíritu Santo, queriendo donarlo o entregarlo y después reteniéndolo. Es como aquel que aventa, cuando, no sé cuántos lo hicieron, pero cuando íbamos a la iglesia católica, que amarrabas la moneda a un hilito y la aventabas y después la jalabas. Y se escuchaba que caía la moneda en el bote, pero con el hilito la jalabas nuevamente. Y por la responsabilidad de este hombre, murió su mujer. Murió él y murió su mujer. Porque la responsabilidad, mi hermano, comienza conociendo a Dios y entendiendo de parte de Dios qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, cómo debemos actuar. ¿En qué cabeza cabe que vamos a poder engañar a Dios como tuvo cabida en el pensamiento de Ananías y Zafira? No lo conocían a Dios, se habían olvidado de su omnisciencia, que aún ni siquiera estaba la palabra en su boca y Dios ya la sabía toda, que no hay pensamiento que se oculte de Él. ¿Quieres ser responsable? Comienza a tener temor de Dios, conociendo y entendiéndolo, para que aún en la intimidad de tu habitación tú puedas ser responsable. Porque sabían que también es una irresponsabilidad un varón que ve pornografía. Es una irresponsabilidad total. Está llevando consigo y arrastrando a su familia a la destrucción, aunque su esposa no se dé cuenta. Porque el ambiente espiritual que está metiendo en su casa es el más deprimente que puede existir. Un ambiente de pecado, de inmundicia, de depravación. Y eso tarde o temprano se va a poner al manifiesto y va a echar a perder todas las cosas por la responsabilidad de que en lugar de llenarse de Dios, se llena de pornografía. Y no solamente la pornografía, de todo aquello de lo que estés llenando tu mente. Es una irresponsabilidad para un varón llenar su mente de cosas que no le convienen. Ya deja de escuchar reguetón. No te conviene. ¿Seré yo? Dicen algunos. Desgraciadamente, mi hermano, el hombre no está tan interesado en conocer a Dios. El hombre secular, el hombre natural, no le interesa conocer a Dios, al menos
de la manera en la que Dios desea ser conocido. La gente busca a Dios, pero quiere conocer a Dios a su manera. Quiere conocer a Dios bajo sus razonamientos, bajo sus deseos, no de la manera en la que Dios desea ser conocido. Y no desean conocer a Dios y entender a Dios por distintas razones. Recordemos que alguien que desea verdaderamente ser responsable necesita conocer a Dios, necesita entender a Dios. Y alguien que no conoce a Dios como Dios desea ser conocido, conforme a lo que la palabra de Dios nos marca, no puede ser una persona responsable, un varón responsable. Y esta falta de conocimiento o falta de interés en conocer a Dios se da por distintas razones. Una de ellas es por miedo. Muchos no conocen a Dios porque les da miedo conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, mis hermanos, hace a una persona doblemente responsable de ser responsable o de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, alguien que conoce las leyes de tránsito lo hace doblemente responsable de acatarlas, ¿sí o no? Yo puedo quebrantar una ley de tránsito por desconocimiento, lo cual evidentemente no me va a justificar. Voy a seguir siendo irresponsable. Aunque algunos creen que la ignorancia sí justifica, la ignorancia jamás justifica. El que no sepas algo no te va a justificar. Y yo les he contado la anécdota cuando a mí el tránsito me paró porque iba en la motocicleta por el puente. Yo voy en una motocicleta 150, subo el puente y me para el tránsito y me dice, oríllate, y ya me orillo y le digo, oye, ¿no iba a exceso de velocidad? Voy bien. Sí, dice, pero tú no puedes ir por aquí arriba, tú tienes que ir por la lateral allá abajo. Le dije, no sabía. Perdóname, le dije. No sabía. Me dice, bueno, es que si tú estás manejando motocicleta, tú debes de leer la ley de tránsito para que sepas lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y le dije, está bien, ponme la multa. Me ganaste. Y me puso la multa. Porque la ignorancia no justifica, pero una persona que conoce que verdaderamente no debe de ir por los puentes en una motocicleta 150 y lo llega a parar tránsito, yo diría, póngale doble multa. Porque el conocimiento nos hace responsables y muchos no quieren leer la palabra y no quieren conocer a Dios porque piensan que la ignorancia los va a justificar ante su responsabilidad. Y solamente lo que están haciendo es cavar un hoyo cada vez más profundo del cual ya no van a poder salir. Un varón que no sabe lo que tiene que hacer con su familia conforme a la palabra va a ser un varón que va a terminar de rodillas llorando porque su familia se ha destruido. Y el decir yo no sabía que tenía que hacer esto con mi esposa o que tenía que hacer esto con mis hijos, no lo va a poder arreglar absolutamente nada. Va a tener la consecuencia, sea que la conociera o sea que la ignorara, va a tener su consecuencia. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, si la conoces y no la haces, vas a recibir muchos azotes porque conociéndola no la hiciste. Es decir, sabías que tenías que tratar como vaso más frágil a tu esposa y no lo hiciste, vas a ser azotado mucho. O sea, vas a recibir mucha consecuencia por tus hechos. Sabías que no tenías que dar mordida y lo hiciste. Eres doblemente responsable de haber actuado de esa manera y vas a recibir tu recompensa. La consecuencia de tus hechos. 48. Mas el que sin conocerla
hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero igualmente será azotado, porque la ignorancia no justifica a nadie. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso muchos no quieren echarse un clavado a la palabra. No, ¿ves? Me estás confirmando que si leo me voy a hacer más responsable. De todas maneras no te vas a escapar del azote. No te vas a escapar de las consecuencias. Es mejor que conozcas a Dios, lo que Él demanda de ti, y comiences a actuar, a vivir, a accionar tu vida para cambiar y sí hacer conforme a la voluntad de Dios, que sí es posible, si es que ya has sido libertado del pecado, a que te mantengas todo el tiempo en ignorancia, porque al fin y al cabo de todas maneras va a llegar la prueba a tu vida, van a llegar los ríos, los vientos, van a golpear contra tu vida. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, si no estás siendo responsable, si no estás firme sobre la roca, te van a tumbar y te van a hacer pedazos. Mejor prepárate, ponte toda la armadura de Dios, porque solamente así vas a poder resistir el día malo. Otra razón porque la gente es irresponsable a causa de la ignorancia que tienen de Dios, es por el conformismo. Muchos se conforman a lo que ya conocen. Creemos que es suficiente lo que hacemos y ya no necesitamos hacer más. Creemos que hacemos mucho porque nos comparamos con otros que casi no hacen nada. Es como aquellos que les gusta tomarse fotos con hombres más feos que él para verse guapo. ¿Cuántos son así? Es que al lado de él siempre me veo bien guapo, resalto. Pues claro, si te comparas con alguien que le pega a su esposa, mi hermano, tú eres un santo. Si te comparas con alguien que no atiende a sus hijos y tú sí le compras sus zapatos, pues obviamente eres el mejor padre del mundo. Pero eso no determina tu responsabilidad o tu obligación delante de Dios. Lo que determina tu verdadera obligación, tu verdadera responsabilidad, lo establece la palabra. Conoce la palabra, conoce a Dios y sabrás si estás haciendo lo correcto o no. Muchos creen que ya es suficiente lo que hacen y que son responsables. Y uno de los casos que más se da en los varones es que piensan que con llevar alimento a la casa ya están siendo responsables. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que su responsabilidad nada más es llevar la papita? Esa es una ignorancia de parte de esa persona hacia con Dios. Trabajo en lo secular todo el día y todavía llegar a la casa a hacer la limpieza. No, pues ni que fuera San Pedro. Y piensan que son responsables por llevar el alimento a casa. Eso no es responsabilidad. Responsabilidad es lo que Dios te demanda delante de tu esposa y delante de tus hijos. Un joven que trabaja y estudia y está tan cansado que también llega a la casa sin hacer nada. O que porque estudian, piensan los jóvenes, ya no tienen la responsabilidad de aportar a la casa. Y ven la casa cayéndose y ellos, los jóvenes, bien a todo dar acostados en la cama. Es que quiero ser youtuber. Se ponen a grabar sus videitos y subirlos a YouTube. Y siempre surge la frase, mi hermano, tengo derecho a. ¿Cuántos tienen derecho? ¿Sí sabía que cuando se convirtió a Cristo usted perdió todos sus derechos? Y solamente lo que usted tiene son privilegios de parte del Señor, privilegios que Él da a quien Él quiere. Pero hemos perdido los derechos, no tenemos derecho. Siempre está el que dice, tengo derecho a darme una escapadita. De verdad no sabe cuántos cristianos yo conozco
cristianos que se supone que deberían de anhelar un corazón conforme al de Dios, que se supone que deberían de buscar el conocimiento de Dios, la responsabilidad, andan pensando en darse sus escapaditas con sus amigos, porque quieren descansar del esposo y de los hijos. Eso no es ser responsable. Eso es ser egoísta e ignorante. Las escapaditas ya no, en la vida cristiana ya no existen. Es más, son cosas que no te satisfacen. Al contrario, yo salir sin mi esposa, siento que me falta algo, mi hermano. De repente que tengo que salir sin ella, digo, ay, me siento incómodo. Me falta mi esposa. Tengo derecho a darme una escapadita, a tomarme un tiempito para lo que yo quiera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya llevé el alimento, porque ya hice esto y esto y lo otro. Y piensan que ya es suficiente, es que ya hice mucho. Al final, mi hermano, escúcheme bien. Un verdadero hombre que busca cumplir con su responsabilidad delante de Dios, o un hombre responsable entiende, escúchame bien, entiende que si llega el tiempo de descanso, qué bueno. ¿Cuántos les gusta descansar? A mí me gusta descansar. Si llega el tiempo de descanso, qué bueno. Pero si no llega, entonces no importa. Seguimos adelante con la gracia de Dios de nuestro lado. Y muchos no experimentan la gracia de Dios porque se toman sus tiempos de descanso forzosos. E incumplen con responsabilidades que tienen. Y ahí tienen a la esposa amargada porque el varón no le ayuda en nada. O como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:41, cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ¿qué tienes que hacer? Llevarla 2. Llévala 2, no importa. Si descansas, qué bueno, pero si no descansas, pues también. Y si me muero de cansancio, te vas con Dios y Él se va a encargar de tu familia. Pero no creo que seas un minero del siglo o de siglos pasados para que te mueras de cansancio. O hay algún minero aquí que saque diamantes, oro, plata, cobre con un encendedor. ¿Verdad que no? Como para pensar que te vas a morir del cansancio. Es que estoy muerto, ya no puedo. Se me está bajando la presión. Mi amor, nomás te estoy pidiendo que cambies a la niña. Nomás te estoy pidiendo que cierres la puerta con llave. No, estoy bien cansado. Saca la basura. Está la pobre esposa arrastrando la basura, acaba de trapear y luego, como no le quiere ayudar el varón, arrastra la basura y otra vez llena y otra vez a trapear, porque el varón está bien cansado. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo, mi hermano, ante su responsabilidad delante de Dios? Marcos capítulo 1 versículo 35. Abra su Biblia. Voy a darle lectura. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Oye, ¿te vas a levantar temprano hoy? Ni que fuera Jesús. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Muchos no oran porque entran a trabajar muy temprano. Bueno, el Señor Jesucristo sabía que tenía que salir a predicar temprano. ¿Y qué hacía? Se levantaba más temprano.
No pasa nada, tienes que cumplir con tu responsabilidad. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? Según 1 Tesalonicenses 2:8 al 10. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque nos han llegado a ser muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mira, yo me la pasaba predicando el evangelio. Y predicar el evangelio es una tarea difícil, hermano. No crean que porque el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, le fue fácil porque le fue revelada por el Espíritu Santo. No. Para poder nosotros hacer una enseñanza, tenemos que estudiar horas de estudio y horas de estudio. Y es cansado y es pesado. Pablo tenía derecho a que lo alimentaran. Él dijo, si yo siembro en ustedes lo espiritual, será muy gravoso si ustedes siembran en mí lo natural. Dice, con todo y eso, miren, para no poner tropiezo al evangelio, les dijo a los corintios, no me den nada, yo trabajo. Y es lo que les decía a los tesalonicenses, para no ser carga a nadie, porque los tesalonicenses era una comunidad pobre, no era una comunidad de muchos recursos, era una comunidad que tenía lo suficiente para comer. El apóstol Pablo dijo, para no ser gravoso a nadie, yo trabajé aparte en lo secular, de noche y de día estuve trabajando y trabajaba en el evangelio y trabajaba en lo secular. Y tuvo que renunciar Pablo a sus derechos como apóstol con tal de cumplir con su responsabilidad. ¿Tenía derecho a descansar? Pues quizá tenía que dormir, pero no quiso hacerlo porque sabía que su responsabilidad era más grande. ¿Qué importa, mi hermano, si duermes 5 o 6 horas, 3 horas, 4 horas? Te acostumbras. El Andrés desde 1996 duerme 2. Sí, desde 1900. Te acostumbras a dormir poco y Dios te da la gracia de una manera impresionante. Y no siempre es así, mi hermano. Pero necesitamos ser responsables. A veces ahí está el varón que se acuesta bien a dormir, bien a todo dar. Y la esposa con un chorro de cosas que hacer y no le ayuda. Porque ustedes mismos, dijo también en 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Y el desorden es un sinónimo de irresponsabilidad, ¿sabías tú? Donde hay irresponsabilidad, hay desorden. Eso es un hecho. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no serles gravoso a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. ¿Te fijas cómo una persona responsable atrae a otros para que también sean responsables? ¿Se fijas cómo el marido, si es responsable, atrae a la esposa para que sea responsable, a los hijos para que sean responsables? Pero si llega el varón y agarra y órale, un zapato para allá y la camisa para allá, ¿cómo crees que van a ser los hijos? Igualitos. ¿Quién metió los tenis al refri? ¿Quién sabe? Nunca, escúchame bien, nunca va a ser suficiente para poder cumplir con nuestras responsabilidades. No importa qué tan cansado estés, no importa qué tan fatigado estés, no importa cuánto tiempo te lleve, no importa, nada justifica nuestra falta de responsabilidad.
Si tienes un compromiso, si tienes una obligación, si tienes que tomar una decisión correcta y necesitas orar durante 10, 15, 20 horas, tienes que hacerlo para tomar la decisión correcta, mi hermano. Si tienes que orar años, ora años, pero no tomes decisiones irresponsables porque arrastras a toda tu familia. No importa qué tan cansado estés, no importa, mi hermano, nada. Nunca va a ser suficiente. Siempre tienes que dar una milla extra, siempre, para poder ser responsables y dar, como dijo el apóstol Pablo, un ejemplo a otros para que también te imiten, porque fue lo que Jesucristo hizo contigo y conmigo. Fue responsable a fin de que nosotros también fuésemos responsables. Muchos otros también, u otra razón por la que el hombre tiende a ser irresponsable a causa de la ignorancia de Dios, es porque creemos que ya conocemos lo suficiente o que ya lo conocemos lo suficiente a Dios. E inconscientemente pensamos que el conocimiento que tenemos de Dios es lo suficientemente bueno para yo poder llevármela bien relax, bien tranquilo. Es suficientemente bueno. Malo, mi hermano, que no me supiera los 10 mandamientos, ahí sí. Si no me sé los 10 mandamientos, no, ahí sí tengo que estudiar mucho. Pero como te lo sabes, y te sabes Juan 3:16, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ya te la llevas bien relajado. Y no buscas qué más necesitas hacer delante de Dios, ante tu esposa, ante tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, en el ministerio, en cualquier lugar donde te encuentres. Siempre hay obligaciones, siempre hay decisiones que tomar. Los varones siempre tenemos que estar ocupados en algo. Si tú estás desocupado, demasiado tranquilo, relajado, descansado, entonces, mi hermano, estás en peligro. Porque la ociosidad indudablemente va a resultar en pecado. Indudablemente. Si no, pregúntale a David cuando estés en el cielo. Tenía que estar en la guerra y estaba de ocioso en su casa pasándose por su terraza y terminó en adulterio y asesinato. Necesitamos ser responsables. Nunca vamos a conocer a Dios suficiente. La cuestión está en que al no conocer cada vez más de Dios, ese desconocimiento nos puede llevar también a que no cumplamos con nuestras responsabilidades y por consecuencia a ser cristianos irresponsables. Y de por sí, mi hermano, se nos olvida todo, ¿sí o no? Bueno, a mí se me olvida todo. Mi amor, recuérdame de esto. Mi amor, recuérdame del otro. Si no estamos en la palabra constantemente, meditando, llenándonos de la palabra, viendo qué podemos hacer, qué podemos cambiar, cómo podemos avanzar en el reino, se nos va a olvidar. Es como el inglés. Si no lo practicas, se te olvida. Dicen, yo nunca he sabido inglés, pero el español siempre lo practico y nunca se me ha olvidado. Pero no podemos darnos el lujo de pensar que ya conocemos lo suficiente. Si no, va a llegar el punto en el que no nos vamos a dar cuenta de las áreas en las que podemos mejorar. No nos vamos a dar cuenta de aquellas áreas en las cuales tenemos que cambiar o incluso equilibrar. Y nada puede justificar, mi hermano, esa actitud o esa falta de atención a las cosas. Nada justifica la falta de atención a tu esposa. Nada. A tus hijos, en tu trabajo. Nada justifica la falta de atención a tu prójimo. Ciertamente, mi hermano, todos hemos sido irresponsables en alguna ocasión. ¿Alguien aquí ha sido irresponsable para no llevarme yo solo el pastel? ¿Sí? Todos hemos sido irresponsables. Por ejemplo, ¿cuántos tienen carro? ¿O manejan carro para que han manejado algún carro? ¿Sí? No me vaya a responder, porque tampoco quiero obligarme a yo responder.
Pero ¿cuántos hemos manejado a más de la velocidad permitida? Le dije, no me vaya a responder, y ahí no levantó la mano, pero ya con la cabecita así muy bien. Yo creo que la mayoría de los que manejamos rebasamos el límite de velocidad. Si no, ahorita terminando le tomamos foto a las placas y vamos a checarlos ahí en el sistema, a ver cuántas fotoinfracciones tiene. Yo tengo, mi hermano, también el gobierno se pasa a veces, pero a veces somos irresponsables en la manera de manejar. Y le digo, yo me incluyo también. Somos irresponsables al no poner suficiente atención a la casa. Una vez un pastor nos enseñaba, un pastor de mucho respeto para mí y de mucho ejemplo, nos enseñaba y nos decía, yo como varón, decía, yo soy el responsable de estar atento para que nada falte en mi casa. Yo constantemente estoy buscando si falta detergente. Yo no me espero a que mi esposa me diga. Estoy buscando si falta algo en la alacena. Yo no estoy esperando a que mi esposa me diga. Si falta papel higiénico, yo estoy buscando para proveer todo lo necesario en mi casa. Yo cuando lo escuché dije, wow, es impresionante ese tipo de diligencia y de responsabilidad en el varón. Ay, yo no tengo tiempo. Lo tienes. Te apuesto a lo que quieras a que lo tienes, mi hermano. Para revisar cosas, para ser atento a la casa. Hemos sido irresponsables también al no hablar correctamente a la esposa o a los hijos. Cuando vociferamos de más, cuando alzamos la voz con nuestra esposa, o ofendemos a nuestros hijos o a otra persona, al desobedecer a los padres, etcétera. De una u otra manera hemos sido muy irresponsables. Pero es importante, mi hermano, corregir cada una de estas cosas. Pero si no estás metido en la palabra, tu insensibilidad va a ser tanta que no te vas a dar cuenta que necesitas ser responsable. Porque repito, te comparas con el que le pega a la esposa. Y eso no es tan, y el que tú no le suplas a tu esposa lo necesario, o que le ayudes lo suficiente, te va a hacer ver como un santo. Nomás porque eres cristiano, si no a lo mejor hasta te proponías para papa. Necesitamos cambiar todas estas cosas, pasar de la irresponsabilidad a la responsabilidad y no caer en alguna de las actitudes que ya mencionamos: el miedo, el conformismo, en la soberbia de pensar que ya conocemos lo suficiente a Dios, el miedo a aceptar que nos equivocamos, la comodidad de pensar que no pasa nada. Si por esta ocasión no ayudo, si por esta ocasión dejo que las cosas estén así. O la inestabilidad de creer que tenemos derecho, porque lo bueno que hacemos supera lo malo. Y caemos en ese pensamiento en el cual metemos en una balanza nuestras acciones, como si por nuestras acciones nos pudiésemos justificar delante de Dios. No, yo hago suficiente cosas buenas y por una mala, sí, mi hermano, por una mala, Dios no te va a juzgar por las cosas buenas, ¿sabías? Porque son tu responsabilidad. Al fin y al cabo, aquel que hace todo lo que debía de hacer, ¿cómo debe de llamarse? Siervo inútil. Pero cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces eso trae consecuencia. Entonces no pretendas meter en una balanza que ya has trabajado lo suficiente, que ya has ayudado lo suficiente, que has hecho lo suficiente, porque nunca va a ser suficiente para justificar una irresponsabilidad. El mundo no es diferente a este tipo de actitudes. Y por esta causa, mi hermano, el poder de Dios en la vida de las personas ha disminuido. No porque Dios no quiera obrar poderosamente o no porque Dios no pueda obrar poderosamente, sino porque a causa de una actitud de indiferencia hacia con Dios, rechazan la obra de Dios y rechazan la plenitud de Dios.
Pero un hombre conforme al corazón de Dios debe de ser diferente. Un hombre conforme al corazón de Dios debe mostrar esa distinción entre los demás. Quiero que hables este pasaje, me voy rápido para ya terminar. Ábrelo rápido, Cantares 2:3. Estoy diciendo que un hombre conforme al corazón de Dios debe de ser diferente. Mostrar esa distinción entre los demás hombres. Y dice Cantares 2:3, fíjate cómo se expresa la sulamita de su amado. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Su carácter, su forma de tratarme, su forma de conducirse. ¿Cuántos árboles silvestres hay aquí? ¿Se puede expresar tu esposa así? Ay, chiquitito, eres un manzano entre los árboles silvestres. Te como. Debes de distinguirte, pero si no te distingues entre los demás, si tu esposa no puede reconocerte como un varón que verdaderamente es responsable, entonces necesitas trabajar por ello. Debemos ser hombres responsables que cumplan bien con su ministerio. ¿Cuántos les gustaría que principalmente su esposa o su familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de trabajo o cualquier otra persona los distinguiera como varones únicos? ¿Sí les gustaría? Bueno, no es gratis. No es por no renunciar y estar en la comodidad. No viene eso por ser irresponsables. No, es por trabajar, mi hermano, por ser fieles a lo que se nos ha encomendado. Es por trabajar, por ser fieles, por estar atentos. Ahí está el esposo que ve a la esposa preocupada o enojada o con X. ¿Qué tienes? Nada. Ah, bueno. ¿Qué? ¿No estás viendo los ojos rojos y las lágrimas de sangre? Haz algo, varón. Es tu responsabilidad. Ves al hijo que ya cambió su carácter. Quizás lo golpean en la escuela y tú ni cuenta te das. No es por estar cómodo, no es por no renunciar, no, tenemos que trabajar, ser fieles a lo que se nos ha encomendado. Un varón, mi hermano, conforme al corazón de Dios, debe aprender a ser equilibrado en sus responsabilidades, de modo que muestre un carácter, un corazón conforme al corazón de Dios. Porque al varón, mi hermano, se le ha encomendado una labor hermosa. ¿Sí sabían que es hermoso ser varones? ¿Cuántos quisieran ser mujeres? Se estoy calando a ver qué. Pues lo que Dios quiera. Ya decidió Dios que seas varón. No sales con que lo que Dios quiera. El ser hombre, mi hermano, es una labor hermosa. Somos la imagen y gloria de Dios en esta tierra, pero también es de mucha responsabilidad. Pero para poder entender que es hermosa la labor que Dios nos ha dado y que es un privilegio, más allá de ser una responsabilidad pesada o dolosa, para esto necesitamos conocer a Dios, necesitamos entender a Dios. Si no lo hacemos, seguramente fallaremos y seremos de los varones que dijeran, ¿otra vez yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo haces tú? Y siempre va a haber una queja en tu corazón, en tu mente, porque no has entendido la labor tan hermosa que Dios te ha dado. Si el Señor Jesucristo se quejó una sola ocasión, nosotros pudiéramos también hacerlo o tener el derecho de hacerlo,
porque todo lo que Cristo hizo es lo que Cristo nos demanda. Pero ¿acaso vemos a Cristo Jesús quejándose en una sola ocasión? ¿Verdad que no? Y nuestra vida no es en nada comparable a la del Señor Jesucristo. Si no entendemos lo hermosa que es la labor, es porque no conocemos a Dios. Y si no le conocemos, entonces fallaremos en la encomienda de ser varones responsables. No vamos a ser varones responsables. El hombre tiene esa encomienda de parte de Dios. Representarlo adecuadamente en esta tierra. Y a partir de ahí se siguen sumando responsabilidades. Cuando se casa se le suma una responsabilidad. Tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, ministerio, se suman responsabilidades. Adán estaba bien tranquilo, paseándose por el huerto. Los animalitos también tienen comida, sí tenemos, órale, está bien. Y de repente el Señor le pone una esposa, vámonos. Y él tenía otra responsabilidad diferente. Ya no solamente era el huerto, ya no solamente eran los animales, ahora era su esposa. Pero se emocionó y dijo, yo lo puedo en todo en Cristo que me fortalece. Y siguió hacia adelante. Luego vinieron los hijos y tuvo otra responsabilidad diferente. Y uno le salió malo y el otro bueno. Y así sucesivamente. Se van añadiendo responsabilidades. Pero es necesario, mi hermano, cumplir con todas ellas. Y ninguna justifica la otra. ¿Se te dio mucho? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su trabajo? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su esposa? ¿Por sus hijos? ¿Se te ha dado mucho, sí o no? Mucho se te demanda. Hay algunos que quisieran tener esposa y no la tienen porque nadie los pela. Tú ya amarraste. Tienes que tener gozo. Se te dio mucho, mucho se te demanda. No puede un hombre estar tan ocupado honrando a Dios, escúchame bien. Estoy tan ocupado honrando a Dios que se olvida de la esposa. Es como aquellos fariseos, hipócritas, les dijo el Señor. Hipócritas. ¿Por qué? Porque llegan y les piden ayuda y dicen, es Corbán todo lo que tengo para darte. O sea, es para honrar a Dios. No te lo puedo dar y deshonran a tu padre y a tu madre, dice. Estoy tan ocupado sirviendo y honrando a Dios que no puedo atender a mis padres. No, estás en un desorden y estás siendo irresponsable. No puedes estar tan ocupado en la oración que se te olvida que tienes esposo, que tienes hijos, o atendiendo tan profundamente a la esposa que a los hijos los tienes descuidados, o atendiendo a la familia y por eso no pudiste cumplir en tu trabajo, o estás atendiendo tu trabajo tanto que descuidas tu ministerio. No se puede. No se puede, mi hermano. El varón responsable tiene que cumplir con todo. Eventualmente puede fallar una por la otra. ¿Se te enfermó tu esposa y tuviste que cuidarla e incumpliste en tu trabajo? Bueno, fue algo eventual. Avisas a tu trabajo y haces lo que te es debido. Pero no puedes dejar de ser responsable en una por la otra. No justifican. Todas las responsabilidades se tienen que cumplir. Lucas 12:48 dice, pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos azotes. Dice la parte B, se espera en la palabra de Dios para todos, se espera más del que se le ha dado más. Se espera más del que se le ha dado más. ¿Y cuál es la lógica y la sabiduría del hombre? Tengo muchas cosas que hacer, no puedo atenderte. Espérate, es que se te ha dado más por lo mismo. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidades. Ninguna justifica a la otra. Escúchame, ¿no quieres responsabilidades? No te cases. No tengas hijos. No sirvas al Señor. No trabajes.
Pero si tienes un trabajo, tienes esposa, tienes hijos, tienes ministerio y tienes todo, entonces cumple con todo, porque al que se le da más privilegios, tiene más responsabilidades. Cada uno, mi hermano, es responsable de su propia conducta. Pero si quieres o tienes estas cosas, es necesario entonces que cumplas tu ministerio. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, entonces toma la responsabilidad en serio. Amén. Ponte de pie, hermano. Hay muchas otras cosas que decir. Dijera el apóstol, y difíciles de explicar. Pero el tiempo se nos ha ido y no quisiera extenderme más. Necesitamos, mi hermano, ser varones equilibrados en nuestras responsabilidades, darle seriedad a todo, ser templados. Necesitamos soportar las aflicciones, los sufrimientos, echarle ganas, no desanimarnos, aguantar, sostener la casa, sostener la esposa. No correr a la primera de cambio. Necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades espirituales delante de ellas y delante de los demás, predicando el evangelio. Necesitamos ser responsables en ser hombres. La traducción lenguaje actual, 2 Timoteo 4:5, lo menciona de esta manera: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Mantén la calma. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Y luego dice: haz bien tu trabajo. Eso es lo que necesitamos. Es una irresponsabilidad, mi hermano, que como varones que buscan ser conforme al corazón de Dios, varones que han sido regenerados, no demos fruto en lo que el Señor nos ha confiado. Como aquel que se le dio un talento y lo guardó y su Señor le reprochó. ¿Quién pues es el siervo responsable y digno de su casa? El Señor de la casa le encargará a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás en su debido tiempo. ¿Cuál es entonces el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Muchos quieren más, pero no cumplen con lo que ya tienen. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero ¿cómo se puede confiar en una persona si con lo que tiene no es fiel? Muchos quieren dinero, mucho dinero, pero con lo que tienen no son fieles. Con el poco dinero que tienen son infieles y quieren más dinero. ¿Cómo se te podría confiar más si con lo que tienes no estás siendo responsable? Si lo estás gastando, despilfarrando de una manera equivocada. Timoteo, mi hermano, en todos los aspectos había de cumplir su ministerio, dedicando sus mejores talentos a todas las demandas que se le tenían. Es de la misma forma con nosotros. Debemos ser responsables a fin de que podamos también, con nuestro ejemplo, arrastrar a otros. La responsabilidad finalmente es un síntoma de madurez. Entre más maduro es una persona,